Hola amigas y amigos de Pandémicos Literarios. Hoy tenemos un programa muy importante, interesante, sobre un personaje crucial de la octava región, de Lota, que nos habla sobre la justicia social, que nos habla sobre el capitalismo, que nos habla sobre varios temas. Un literato de nivel, un cuentista muy conocido a nivel nacional, latinoamericano e internacional. Pero antes, llamemos a JP Cifuente, a mi partner aquí, mi amigo. Hola, Hola hola, JP, ¿cómo estás? bien, andaba dejando la basura reciclada, así que me demoré, pero no alcancé a llegar. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, yo Contento porque también hago lo tenemos un buen mismo. capítulo hoy día. Sí, el capítulo es bien interesante. Ya nos han comentado sobre este personaje, este escritor en particular. Y tenemos un invitado de lujo, mi tocayo, Alejandro Concha. Adelante él. Hola, buenas, ¿cómo están? JP, Alejandro, qué gusto compartir con ustedes el día de hoy. Un abrazo grande desde Conce, Alejandro. ¿Tú estás en Lota o estás... ¿Dónde estás, Alejandro? En este momento estoy en Chihuayante, en la casa de una amiga. En un rato más salgo de viaje a la quinta región, así que estamos acá un poquito de visita. Si escuchas perros de fondo y un poco de eco es por eso. Pero bueno, No te preocupes. lo bonito de No te- esto es que, bueno, me recuerda mucho a la época de pandemia, ¿te acuerdas? Bueno, a propósito del nombre del programa, Ah, todos transmitíamos por todas partes y siempre de fondo sonaban los perros, los autos y la vida cotidiana. A veces cuando nos encerramos en centros culturales o en bibliotecas nos olvidamos también de eso, ¿no? De cómo era cómo, lo que significaba la conexión cuando estábamos en periodo de confinamiento. Claro, hoy día no estamos en confinamiento, pero de alguna manera todavía seguimos viviendo esto y por supuesto que lo bonito es que estas plataformas quedaron como una forma de seguir difundiendo y seguir cruzando fronteras. sí, es increíble. Bueno, acá en Pandémico Literario, nosotros comenzamos en pandemia, pues y por eso de ahí viene el nombre. Con JP iniciamos este programa en ese tiempo. Comenzamos a conversar sobre literatura y luego se nos ocurrió la idea de empezar a transmitirlos y compartirlo con quien quisiera. ¿M? Y igual estamos acostumbrados a que hayan sonido atrás, hemos tenido hasta protagonizando aquí algunos perros, pues sí, Sí, ¿cierto, JP? sí, sí, sí. Es parte de lo cotidiano, así que estaba todo bien. Y de hecho le da otro plus, yo creo, al programa, pues igual le da eso de que también estamos vivos, de que vivimos una vida como seres humanos, pues somos seres humanos, ¿cierto? Ya, tenemos una sección en este momento, ¿cierto? Sección Mangamanía. Cortina, pase cortina. Bueno, yo quiero hablar de Death Note. Death Note es un anime, ¿cierto? Que es un manga, perdón, que pasó al anime. Escrito por Desunoto y por Sugumi Oba, e ilustrado por Takechi Obata, cuya adaptación al anime fue dirigido por Tetsuro Akari. ¿De qué nos habla? Light Yagami, estudiante del liceo de secundaria, se encuentra con esta Death Note, que es un librito de notas, ¿cierto? Donde uno puede escribir ciertas cosas, y se da cuenta que al escribir en ella podía asesinar, ¿cierto? A una persona. ¿Qué hace él? Comienza a anotar los nombres de aquellas personas que él consideraba que eran dignos de ser asesinados porque eran delincuentes. Y aparece L, que es un detective que encuentra obviamente injusto que esta persona haga justicia por su mano y comienza a investigarlo. No cuento más para que obviamente disfruten de este espectacular manga. Bueno, género, misterio, policial, thriller y sobrenatural. Está catalogado como shonen. Esa es la recomendación para esta semana. No sé si ustedes lo han disfrutado, lo han visto. No es muy actual, o sea, pero es un clásico, ¿sí? Sí, sí, muy buen manga.
Bien interesante. Claro, en realidad yo no soy mucho de anime y de mangas. De mangas mucho menos que de anime, hace muy poco y en la época de la pandemia comencé a consumir y a pesar de eso, Death Note y todo lo que está detrás, ¿verdad? Esa filosofía de hasta dónde llega también o sea, qué significa tener poder para tomar las decisiones importantes, ¿cierto? Y si eso de alguna manera te convierte también en una mala persona o no, sigue trascendiendo. Yo no he visto la obra, pero es impresionante esa disyuntiva, ¿verdad? Ese conflicto que se genera y cómo de alguna manera sigue hablando de la sociedad en la que vivimos. Sí, es como las dos justicias, ¿cierto? Como la justicia que puede, qué tan injusto encuentro yo que es la realidad y lo que la justicia realmente determina. Hoy ya tuvimos un caso sobre justicia bien polémico, ¿cierto? Sobre una alcaldesa que no vamos a hablar de él, pero trata un poco de ese tema, pues de lo que la justicia del hombre señala y de lo que uno cree, ¿cierto? Mediante la información que tiene, que puede ser justo. Pero no vinimos a hablar hoy día de Death Note, ¿cierto? Vinimos a hablar de Baldomero Lillo y de Alejandro Concha, ¿cierto? Vamos a comenzar con Baldomero Lillo. Bueno, yo creo que los tres que estamos acá hemos disfrutado de los cuentos de Baldomero Lillo, ¿cierto? Conocemos algo de la biografía, ahí aparecen imágenes de él. Y yo tengo una pregunta para el Alejandro Concha, aprovechándolo acá que está, que es lotino, de orígenes, de sangre, de oriundo de allá. ¿Cómo ven a Baldomero Lillo los lotinos? ¿Se sienten orgullosos de él? ¿Cómo lo ven en realidad? Claro, es extraña la figura de Baldomero Lillo en Lota, sobre todo porque bueno, Lota tiene todo un conflicto identitario en torno a lo que fue el cierre de la mina de carbón. Mm. Por lo tanto, por supuesto que Baldomero Lillo atraviesa eso. En primer lugar, Baldomero es un referente cuando se trata de hablar de literatura social y también de memoria en la zona del carbón. Para nosotros es definitivamente un puente desde donde comenzar, un puente que además nos ha permitido conectarnos con un periodo de la historia del carbón que es bastante enigmático. Tenemos muchos registros históricos de cómo era la ciudad en los años 1860, 1870. Hay un libro que se llama Un paseo a Lota de Martín Palma. Él fue cronista, mandado a hacer por la compañía, y en este libro habla un poco como de la obra de Cousiño dentro de la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, si bien habla de las problemáticas del mundo obrero, y hay variados textos sobre eso, no hay ninguno que en profundidad hable tan humanamente de eso como lo hizo Baldomero Lillo. Y creo que ese es el gran agradecimiento que tiene Lota con respecto a este escritor, porque hoy día Lota sigue siendo una de las ciudades más empobrecidas a nivel nacional y donde la justicia, a propósito de que habíamos empezado a hablar de Death Note, la justicia social, ¿verdad? Es un tema que está todavía muy a flor de piel, que sigue causando mucho debate. Entonces, el que haya existido una voz, el que haya existido alguien que fuera capaz de encarnar en palabras y poner en la palestra estos problemas sociales que existían en la época, a través de un arte además, a través de algo que se alimenta tanto de la oralidad, pero también de la tradición, es definitivamente algo que los latinos vamos a agradecer siempre. Lota de la época de Baldomero Lillo ha cambiado mucho desde la... Se ha modernizado harto, sigue las mismas condiciones, es una lota distinta. Yo sé que ya mineros no hay, pero ¿cuáles son las problemáticas sociales que, por ejemplo, hoy día los escritores podrían desarrollar? Si Baldomero Lillo estuviese vivo a lo mejor hoy, ¿cuál sería la problemática que a lo mejor él acusaría? ¿Cuál Claro, crees ese tú, es un tema Alejandro? perdón, te interrumpí. Ese Sí, es un dale. tema que me he dedicado a desarrollar ahora último. He estado desarrollando varias investigaciones, o bueno, en realidad menos que investigaciones, un levantamiento de información, porque en Lota se ha escrito mucho, desde los años 50 en adelante. Tenemos muchas novelas, muchos libros de cuentos, muchos libros de poesía que están abordando temas relacionados a la ciudad, con la ciudad como principal punto de conflicto, ¿verdad? Que alimenta la obra de estos diferentes autores.
Claro, por supuesto que Lota ha cambiado mucho después del cierre de la mina. Ya no tenemos mineros, que es como lo más evidente, pero también hemos heredado una ciudad rica en tradiciones, rica en patrimonio inmaterial. O sea, en Lota bailamos un tipo de cueca particular. Tenemos una alimentación que también está arraigada tradicionalmente a la mina de carbón y su historia. La infraestructura, el entramado urbano, así como todas las ciudades industriales de la región del Biobío, está marcado por el carbón. Entonces la pregunta es, si ya no están los mineros del carbón, si ya no hablamos de Pablito en la compuerta número 12, si ya no estamos hablando de Pedro María viendo, por ejemplo, en el cuento El Pago, estos esqueletos que se comen en el palacio, ¿verdad? ¿Qué nos queda? ¿De qué tenemos que hablar hoy día en Lota? Y a propósito de eso, hay varios libros que abordan ese tema y está, por ejemplo, Reconversión de Daniela Guerrero, que hace una lectura de la ciudad desde la actualidad y desde lo que significa vivir en un sitio desindustrializado, un sitio que tiene en continuo conflicto su propia identidad, que se pregunta continuamente qué es, que además sufre el haber sido una ciudad que tuvo el peso político que tuvo Lota y que hoy día sufre desidia, sufre de abandono. ¿Qué es y qué significa vivir en una ciudad llena de ruinas? ¿Qué significa vivir en una ciudad dormitorio, por ejemplo? Y ahí tenemos otras obras, por ejemplo, Verónica Alcabil escribió una obra que se llama La Tarro con Piedras, una obra de dramaturgia, y en ella ya no te habla, claro, de los niños que van a trabajar a la mina, pero te habla de los feriantes y te habla de los niños que trabajan en la feria. Entonces, son temas que hablan del Lota de hoy en día, ¿cierto? Y si bien estos son temas que podemos decir que son universales, así como los cuentos de Baldomero Lillo, siempre están arraigados mucho en el territorio cuando pensamos en el pasado con el que cargan estos personajes y que traen al presente. JP, ¿cuál es el cuento que te gusta más de Baldomero Lillo? ¿Cuál es el cuento que te mueve? Así que, o te gusta Baldomero Lillo. O sea que Baldomero es como uno de los pioneros del relato social en nuestro país. Y desde esa perspectiva, claro que llama mucho la atención, porque se asemeja mucho, por ejemplo, a lo que hacía en Francia Emile Zola con su novela Germinal, donde retrata básicamente lo mismo del padecimiento de los mineros. Limitándome a tu pregunta, Juan Fariña a mí me encanta, más alejándome un poquito de lo más tradicional, el chiflón del diablo, la compuerta número 12. Siento que el personaje de Juan Fariña es un personaje que incluso puede estar vigente todavía en la actualidad. Claro, evolucionado simbólicamente en otra forma de ser. Entonces mi pregunta hacia Alejandro va en el sentido del patrimonio. ¿Qué tanto queda del Lota de Baldomero Lillo y cómo va ese proceso de conservación, de ayuda, si hay una reinterpretación desde el territorio, la identidad que se está generando? Porque yo sé que parte de eso he tenido posibilidades muchos años atrás, me acuerdo incluso en la época universitaria, de poder visitar los pabellones y hacer charlas y tertulias. Entonces, sé que hay un aprovechamiento del espacio, pero me gustaría que te pudieras explayar en torno a eso, que queda tanto de la época del Baldomero Lillo en su patrimonio tanto urbano, de recursos, y cómo ahora se está reinterpretando desde la escritura, desde la lectura, pero también desde la comunidad. Bueno, es como complicado responder esa pregunta porque la ciudad de Lota ha estado en continua evolución urbana desde siempre, ¿ya? O sea, Lota, que conoció Baldomero Lillo, de eso queda casi nada, ¿ya? El mercado que existía en su época ya no está, los pabellones que habían en su época eran a nivel arquitectónico muy distintos a los pabellones que heredamos hoy en día. La mayoría de los pabellones del eje histórico de Lota Alto son de 1914, Baldomero Lillo ya no estaba aquí en esa época. Y además hoy día sabemos también que gran parte de los cuentos de Baldomero Lillo tienen como raíz geográfica no solamente a Lota, y esto me gusta recalcarlo porque como que cuando hablamos de patrimonio industrial tendemos a ser muy localistas, ¿cierto? Al patrimonio del carbón es solamente lotino, cuando en verdad más al frente existe Schwager, Maule y Buen Retiro. Y es justamente en Buen Retiro, gracias a las investigaciones que han habido en el último tiempo, que sabemos que Baldomero Lillo vivió y trabajó ahí.
el cuento de Juan Fariña, al que hace referencia, ya pertenecía a una ciudad que estaba en abandono, como era el campamento de Rojas Miranda, que en los años en los que más o menos escribe Juan Fariña, principios de 1900, finales del siglo XIX, había sufrido una grave tragedia donde gran parte de sus Sí. yacimientos habían quedado hundidos. Entonces, cuando Baldomero Lillo, por ejemplo, retrata, e invito a la gente a que lea el cuento o la leyenda, relata, comienza hablando de pabellones vacíos, comienza hablando de ruinas, comienza hablando de sitios abandonados. Esa es como, yo creo que hay diferentes lecturas que uno puede sacar de Baldomero Lillo. Primero, lo social, que es como lo más evidente, ¿cierto? Pero también la ruina en Baldomero Lillo ya está muy presente, ¿ya? El abandono ya está muy presente, porque el abandono y la ruina es un efecto que produce la industria justamente. La industria se alimenta, exporta el carbón, por eso se habla de la explotación, ¿verdad? Pero lo que queda detrás es esa masa humana, esos edificios abandonados, esos lugares que no cuentan con la identidad inicial con la que contaban. La trama urbana queda destruida, la forma de relacionarnos queda destruida después de un trauma tan grande como cerrar una fuente laboral, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y mucho más adelante, donde el carbón y donde el trabajo era un elemento importante para poder generar identidad y comunidad en diferentes territorios. Por lo tanto, claro, quizás a nivel arquitectónico, urbano, esa obra, esos paisajes de los que nos habla Baldomero Lillo, no estén tan presentes a simple vista. Pero ahí están las personas, pero ahí está la memoria, pero ahí está mi abuelo, que a los 17 años comenzó a trabajar en la mina. Ahí están mis bisabuelos, que comenzaron también muy niños, y los bisabuelos de mi vecino y de mi otro vecino, ¿me entiendes? Es finalmente esa reivindicación de lo humano lo que hace tan valioso a Baldomero y lo que nos produce seguir leyéndolo. Y, y claro, cuando hablamos de Juan Fariña tenemos estas dos lecturas, pero yo agregaría la tercera, que es lo revolucionario que es pensar también en un minero que en un acto casi de inmolación, ¿verdad? Sí. Se destruye la mina y se destruye a sí mismo con ella. O sea, yo caigo aquí, pero conmigo cae todo esto. Esa lectura también es bastante interesante. Y creo que si bien durante mucho tiempo no teníamos tanta conciencia quizás de cuáles eran los espacios que ocupaba Baldomero Lillo, o sea, hace muy poco Juan Torres León, que es un investigador del patrimonio inmaterial lotino, logró rescatar una entrevista de Samuel Lillo, que es el hermano de Baldomero, donde habla dónde era la ubicación de su primera casa en Lota. Y cuando te das cuenta de la forma en la que los hermanos Lillo se relacionaban a nivel de locación, ¿verdad?, con el resto de la ciudad, entonces empiezas a entender mejor por qué tenían esta visión de Lota de esa época. Y es eso finalmente lo que perdura, más allá de los monumentos o las ruinas. Alejandro, y en ese sentido, entonces, ¿dónde está, cómo podemos situar la vigencia, por ejemplo, de estos dos libros tan notables que tiene? Que sé que se han existido nuevos textos, están encontrados. De hecho, por ejemplo, acá tengo una edición de Riel Editores, que es la obra reunida de Baldomero Lillo, y hay varios textos que son inéditos. Pero en el colectivo común, y sobre todo porque es como lectura escolar, Subterra y Subsole siguen vigentes. Cuando yo era escolar, los tuve que leer. Ahora que soy profe, cuando hacía en básica, me tocaba muchas veces dar también la lectura, porque incluso a veces venían dentro de los mismos textos escolares. ¿A qué crees tú, Alejandro, que todavía sigue vigente tanto Subterra y Subsole para estos chicos que muchos ni siquiera saben, pensando a nivel nacional, ni siquiera saquemos Lota de lado, a nivel nacional, son textos que siguen vigentes? ¿Y cómo le puede llegar esto a estas nuevas generaciones que no tienen idea de lo que pasó en aquel momento, ni siquiera saben del cierre de Lota, porque ni siquiera habían nacido, el cierre de las minas en la década de los 90? ¿Cómo puede estar vigente entonces y cuál es la relación de esa vigencia con estas nuevas generaciones? Es una gran pregunta. Respecto a la vigencia,
universal de Baldomero Lillo, yo siempre voy a recurrir a ese factor humano, ¿ya? Y perdonen que sea tan reiterativo con respecto a esto, pero finalmente la literatura es eso, ¿no? La literatura no son casas, no son, no es patrimonio solamente, sino que ante todo es sensibilidad humana y es la forma en la que nosotros nos paramos frente a la vida y nos conmovemos con lo que tenemos al frente. Baldomero Lillo es una invitación, en su época lo fue y ahora lo sigue siendo, a conmovernos con historias de personajes que son profundamente humanos y arquetípicos también, que en su época ya eran visibles y que hoy día de alguna manera seguimos viendo. Y te pongo un ejemplo, porque creo que los ejemplos hablan muy bien y son muy elocuentes. Hace poco hablaba con un profesor practicante en el centro, el CIA de Coronel, él se llama Franco, amigo mío, y me dice que él hizo leer el primer cuento de Subsole, La Mariscadora, ¿cierto? Al curso, ¿verdad? A este curso que son adultos que están intentando regresar o retomar sus estudios. Es súper difícil después de muchos años el retomar los estudios, ustedes lo saben. Sí. Y los hace leer entonces este cuento, La Mariscadora, y finalmente con lo que los alumnos y las alumnas sobre todo se quedaban, no era con el mar del Golfo de Arauco, que es el paisaje que conocemos, con lo que se quedaban era con la lucha de esta madre por intentar salvar a su hijo que se lo lleva a la marea. Ese instinto humano, ¿verdad? De la fragilidad, del querer alimentar al otro, de la responsabilidad que tienes y de lo que significa esa pérdida también, es lo que trasciende en ese cuento. Y es lo que tú puedes leer aquí o puedes leer en Turquía, a propósito de que hace un mes atrás se publicó en Turquía la primera traducción al turco de Baldomero Lillo. Puedes leerlo en Turquía y el cuento de la mariscadora va a seguir siendo igual de vigente, ¿verdad? Porque esos problemas, esas sensibilidades siguen siendo humanas, o sea, no le pertenecen a Lota, no le pertenecen al carbón, sino que nos pertenecen a nosotros como humanidad. Insisto, yo creo que esa es la gran invitación de Baldomero Lillo, lo fue en su época y lo es ahora. Sí, increíble. A mí me llama la atención que Baldomero Lillo, al ser un escritor de clase media, eh, muestre con tanta claridad el problema del minero. Yo me imagino que él de alguna manera también, al verlo como una persona de clase media, creo que también le debe haber bajado un poco el perfil. Deben haber existido atrocidades mucho más profundas dentro de la mina que las que presenta. Entonces, igual a mí me, me imagino un texto escrito desde un minero mismo, o sea, que haya trabajado adentro, que haya visto la mina desde adentro, porque Baldomero Lillo sabemos que trabajó en la pulpería. No sé si él habrá tenido la oportunidad de bajar a la mina. Yo lo desconozco, no sé si tú sabes algo, Alejandro, al respecto. ¿Cómo imaginas tú la visión de Subterra, Subsole, a lo mejor desde un lotino que haya sufrido no sé, unas condiciones más rústicas con respecto a la vida en la mina? ¿Mm? Uh-huh. Sí, claro, por supuesto uno se hace la pregunta de qué tanto escondió Baldomero Lillo o qué tanto ficcionó también. Saliendo un poco del plano de la literatura y llegando a la crónica, por ejemplo, al testimonio, a diarios, Pedro Aguirre Cerda llegó a Lota cuando era senador, si no me equivoco, perdóname los profesores de historia si me equivoco, pero antes de ser presidente de la República, él había llegado a la comuna y había estado en Coronel también y en Buen Retiro, que fue el sitio donde estaba la pulpería originalmente de Baldomero Lillo. Y en ese lugar conoció muy de cerca, a propósito del contacto que tenía con algunos sindicalistas importantes, como Carlos Barrientos, cómo era la vida en el carbón. Y a él retrata, hay varios diarios de sindicalistas y de él mismo, cómo era y cuál era la preocupación que existía, sobre todo en cuanto al trabajo infantil. O sea, todos los testimonios de la época dicen que los niños que trabajaban en la mina eran ancianos, pequeños, enanos, que trabajaban y adentro de los chiflones y salían de color negro por todo el cuerpo. Y eran pequeños adultos que estaban obligados a abandonar su infancia a muy temprana edad. Y eso es un ejemplo Oye, me de lo hiciste que se podía recordar, palpar. disculpa que te interrumpa, pero me hiciste recordar a Tolkien, de hecho a Tolkien, porque imagínate con qué seres él representa a los mineros, que son los enanos.
que son como Claro. chicos, deformes, tienen características que no salían mucho de las profundidades de la tierra. Me hiciste acordarme eso, o sea, la literatura ya tenía esa relación con los mineros, entre comillas, aunque haya sido desde un mundo mágico, desde la fantástica, pero con esas características como denigrantes, por lo que estás mencionando tú. ¿Mm? Claro. Bueno, Blancanieves y los siete enanitos también, ¿no? Los enanitos eran mineros. Hay un Claro. dato ahí, perdón que me vaya por la tangente, ¿no? Pero el primer doblador, la primera voz de un enano de Blancanieves fue un lotino, Lucio Villegas, nacido en Lota y trabajó en Hollywood. De hecho, levantó una revista de cine muy importante que existe aún allá. Les invito ahí a que googleen porque Qué está muy genial. interesante el dato. Interesante cómo te sales de una zona minera para interpretar a un minero en otra parte. Es que la coincidencia es muy bacán. Sí, claro. Pero bueno, volviendo al tema, claro, por supuesto que hay que pensar que el Chile de esa época era un Chile mayoritariamente agrícola. Era un Chile, el Chile que tenía la literatura también, no era justamente el campesinado, ¿no? Eran los tratos altos, que eran los que tenían acceso a leer, ¿verdad? A aprender a leer. Entonces, no existía una visión, ¿verdad? Tan clara de lo que estaba ocurriendo en el resto del país. Entonces la literatura también tenía esa habilidad, ¿verdad?, de poder transmitir esa información y poder otorgar una imagen. Y en ese sentido, Baldomero Lillo también es muy elocuente y nunca sabremos si fue algo que dijo, oye, esto nadie lo ha hablado, lo voy a escribir ahora, o si fue algo que finalmente le nació. A mí me gusta creer que es por sus diarios, sobre todo, que es por sensibilidad propia, que es porque una vez llegando a Santiago y darse cuenta de la vida tan distinta, con estos círculos de intelectuales, el grupo de los 10, ¿verdad? Su propio hermano, el haber trabajado en la universidad en algún momento, le hizo pensar y le hizo reflexionar del lugar de donde venía y de cómo ese Chile, esa tierra de este Chile opulento que estaba en las capitales, estaba aún escondida bajo la alfombra y que era necesario que saliera a la luz. Sí, increíble. ¿Qué piensas tú, JP, al respecto? Que es parte del legado que tenemos. Yo creo que muchas veces desaprovechamos las oportunidades, no le sacamos partido a lo que tenemos acá. Muchas veces buscamos en lecturas o en escritores de afuera lo que quizás desde acá mismo no están contando. Entonces me hace mucho sentido lo que está planteando Alejandro de estas relecturas que se pueden hacer de Baldomero Lillo y su vigencia de sus textos, porque va mucho de la mano con esta lucha, esta resistencia por no perder la identidad o no perder esto de que no hace humano. En un mundo tan tecnológico y cada vez más automatizado, no perder la esencia de las cosas hace bastante bien. Entonces creo que ahí Baldomero Lillo es un factor muy, muy importante para poder considerar. Así que básicamente eso. Me gustaría decir como para finalizar, Alejandro, esta parte, porque ya están casi llegando al término del bloque. No sé, Alejandro Concha, Baldomero Lillo, palabras como el cierre, para una persona que aquí hay varios que no han leído todavía porque nos ven desde afuera del país, entonces que no conocen mucho de la obra todavía de Baldomero Lillo. ¿Por qué deberían acercarse a él más allá de todo lo que has contado, de esta relectura, del ámbito social? Pero ¿por qué ahora en el 2024, a pesar de que han pasado, qué sé yo, 100 años, un poquito más, todavía es un escritor vigente y sus cuentos, sus relatos todavía dan importancia de un tiempo que sigue siendo presente, sobre todo en las relaciones humanas? Bueno, creo que es importante hablar de Baldomero Lillo porque finalmente es la historia de cómo se gesta un país muchas veces desde el hombro y el esfuerzo de trabajadores que dan todo por su trabajo y por obtener el pan para comer. Es la historia del siglo XIX, es la historia de la revolución industrial y es también la historia de Chile. Hay que pensar que sobre todo acá en la región del Biobío y un poco más al sur, ¿cierto? Un poco más al norte, en Ñuble,
gran parte de las ciudades que existen son ciudades que fueron industriales en alguna vez, ¿ya? En algún momento lo fueron. Y fueron sus trabajadores las que levantaron permitieron ese levantamiento, ese progreso. Entonces, finalmente lo que tenemos aquí es la historia de Chile, es una sensibilidad humana y creo que nos lleva a pensar en de qué forma la literatura puede de alguna manera conmover también. ¿Me dan unos 5 minutos, un par de minutos? Es que necesito reconectarme desde el computador. Vamos a comerciales, vamos a comerciales. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a comerciales, Ya, chicos. porque se me está yendo la batería. Vuelvo en un Vamos a segundo, comerciales. ¿ya? Muchas gracias. TVR Ñuble se escucha. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. TVR Ñuble. Vamos contigo. Rincones del sur del mundo. Sábado, 12 horas, por TVR Ñuble. $21 Europa, 17 Chile, 15 Miami. Artes plásticas, baile, música, canción, escritura, literatura, fotografía y cine. Desde Chillán, capital de la región de Ñuble, arte para el mundo. Desde el Limonar de Europa en Santomera, desde Murcia, la Huerta de Europa, promocionando el arte para todo el mundo. Arte por el mundo. Bueno, estamos con Pandémico Literario nuevamente. Ya, Estábamos hemos vuelto. escuchando a Alejandro Concha atentamente sobre Baldomero Lillo y Lota. Interesantísimo, es como para otro programa completo sobre solamente Baldomero Lillo, ¿eh? Pero en esta otra sección queremos conocer a Alejandro Concha. Pero antes de eso tenemos una sección que se llama sección EcoBook, y que pase la cortina, JP nos va a hablar de eso. Ok, en esta sección de EcoBooks voy a hablar sobre el libro El saqueo al mar de la periodista Nancy Guzmán. Básicamente, es que acá lo tengo en mi poder. ¿Por qué quiero hablar sobre este libro? Porque acá retrata lo que está sucediendo en nuestro país, de que cómo estas 7 familias tienen el control absoluto de todo lo que es el mar de nuestro país. Se habla mucho de la zona de sacrificio. Bueno, sin ir más lejos, toda la zona ahí de Lota, Coronel, ahí expuesta durante demasiado tiempo a este ámbito de zona de sacrificio. El tema marítimo muy fuerte, cómo está el cohecho, cómo está la corrupción detrás. Se habla mucho de la pesca industrializada y de qué manera las grandes transnacionales están involucradas en el financiamiento, sobre todo de estas 7 familias. Entonces, es un texto muy interesante, sobre todo en el ámbito de cuidar la flora, la fauna marítima de nuestro país, y que también nosotros como ciudadanos empezamos a darnos cuenta de que el mar también es un territorio por explorar y que es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra naturaleza y es parte de nuestros recursos, pero que han sido explotados de manera indiscriminada y económicamente está siendo malversado por estas 7 familias. Así que es un relato periodístico muy, muy interesante
es contingente, es propio de la época y que, sin lugar a duda, en su momento trajo mucho tema de debate, sobre todo por la ley de pesca, y que todavía sigue vigente porque la ley de pesca todavía está avanzando a pasos más lentos de lo que a uno le gustaría que avanzara. Interesantísimo tema. Bueno, la zona de sacrificio, Alejandro ahí vive cerca o está inmerso en zonas de sacrificio. Yo me tocó dictar clases en el Lota y tenía alumnos de Coronel, pues, y he escrito poemas en relación a eso, sí. Es increíble el grado de contaminación que hay por allá en la zona de sacrificio que vivimos ahí. Pero Alejandro, hablemos un poco de tu producción literaria. Queremos conocerte. Bueno, yo te conozco harto tiempo, tocayo, ¿cierto? Pero queremos aquí en Pandémico Literario conocerte, conocer tu producción literaria. ¿Quién es Alejandro Concha, empezando? Su ¿Quién infancia. es? No tengo ni idea. ¿Cómo Sí, llegaste a la definirse siempre es escritura? una tarea un Sí. poco difícil. No, mira, yo comencé como comienza todo el mundo, escribiendo poemas de amor. Me gusta contar la historia de cómo comencé, a veces no me da el tiempo, sí, pero voy a contarla rápido. Bueno, me gustaba una niña, llegué a estudiar a un liceo muy apartado de mi casa, tenía que viajar cerca de 1 hora y media para poder llegar a clases, y era la niña más habladora del curso, y yo era el más tímido, y la profesora un día se aburrió tanto de ella, del boche que metía, que la reta en clase, le dice, oye, no, tú te vas a sentar con el niño más silencioso, que adivinen quién era. Y me la sientan al lado. Yo ya escribía en ese momento. Escribía porque mi papá escribe poesía cristiana y porque además tuve muy buenas profesoras que siempre me guiaron en básica. Pero en enseñanza media, claro, siempre hay sucesos que a uno lo cambian. Y este fue un suceso que me cambió porque yo guardaba mis poemas acá en la camisa. Siempre me ha gustado usar camisa. Y se me resbala. Y yo le había escrito ese poema a ella. Ella lo abre, lo lee, me mira, yo la miro y me hago el tonto y me dice, ¿tú escribiste esto? Yo lo escribí. Y le digo, y me dice, tienes talento en esto. Y eso me cambió para siempre. Oye, Me una marcó. pregunta. ¿El poema decía su nombre o no? No, menos mal, imagínate que lo dijera. Qué horror. Entonces fue objetiva la apreciación de la niña, porque no era porque Claro, sí, iba hacia ella. claro. Bueno, eh, igual siento que de alguna manera lo leyó. Me refiero no al poema, sino lo que estaba pasando en ese momento. Me gusta pensar eso. Me gusta pensarlo porque finalmente la escritura es una forma de comunicar, ¿no? Y cuando eres adolescente y te cuesta tanto expresar las cosas, sobre todo siendo un tímido como lo era yo, para mí fue un bastón todo el tiempo. Entender que había otra persona que comprendía a través de las palabras lo que yo estaba sintiendo, a mí me abrió muchas puertas. Me cambió la forma de ver la vida. Y después, ¿cómo empezaste a profesionalizar de alguna manera tu labor como escritor? Bueno, yo empecé a relacionarme con escritores en Lota primero. En Lota hay una fuerte corriente de gente que escribe y publica libros a cada rato. Entonces, al primero que conocí fue a Benedicto Opaso. Benedicto Opaso, que en paz descanse, falleció hace algunos meses atrás, ex minero del carbón y de la generación de los años 90. En Lota habían unos mineros que además se juntaban en el sótano del sindicato a escribir poesía y publicaron un libro que se llamaba Sudor herido, que lo compiló la poeta María Esther Pradenas en ese momento. Entonces él fue el primero en acercarse a mí y decirme, oye, tú igual escribes, ¿qué escribes? Léeme un poema. Se lo leí y me dijo, no, eso no se lee así, tienes que leerlo de esta forma. Me retó. Minero del carbón, los mineros le dan mucha importancia a la elocuencia. ¿Por qué? Porque la poesía para ellos, sobre todo la poesía, tiene un rol social dentro de una asamblea, dentro de un sindicato, dentro de una fiesta cultural, ¿no? Entonces, el que el poema suene como a un sindicalista hablando, llamando, convocando a sus compañeros, hablando de sus realidades, es súper importante para los mineros del carbón que escribían poesía. Y eso lo aprendí de él. Y después me fui relacionando con el resto. Janet Silva me invita a la agrupación de escritores de Lota y así el año 2017 se publica mi primer libro, que es Estirpe, que fue un libro que me saltó de la nada, a propósito de Don Benedicto también, porque Don Benedicto estaba
era un proyecto, él estaba nominado a ese proyecto y decide no publicar y llaman al más joven, que era yo, y tenía que escribir un libro en 3 meses. Entonces yo lo que hice fue tomar todos los papeles que tenía, escribir lo que faltaba y después mandarlo a imprenta. Y tuve que aprender a diagramar porque el editor se había bajado del proyecto. Me tocó aprender a diagramar, me tocó aprender a cómo se imprimía un libro, con quién tenía que hablar, cómo tenía que presentarlo. Tuve que buscar ilustradora y ahí se ofreció, y siempre voy a estarle muy agradecido a Miriam Tiznado, que es mi partner desde siempre, que fue la ilustradora y la portadista de ese primer libro. Y eso fue mi primer empujón. Después de eso, en ese tiempo, un poco antes de publicar el libro, también empecé a conocer poetas en Concepción, Tulio Mendoza, Miriam Leiva. Miriam Leiva fue la primera poeta de Concepción que me escuchó leer. Y no sé, yo creo que lo bonito de esto es que siempre hay gente que cree en uno, ¿ya? Y a esas personas que creen en uno es a quien de alguna manera uno termina debiéndoles todo, y es quienes permiten este crecimiento. Entonces, cuando yo participo organizando festivales o recitales, hace poco salió publicada una antología en Uruguay, en la revista Esteros, de poesía joven chilena, siempre lo hago pensando en esto, en que uno cuando llama a una persona para ser parte de estas lecturas o de esta antología o de estos espacios, es porque estás confiando en su trabajo. Y es porque es porque en algún momento alguien te dio ese empujón y tú tienes que retribuir, estás en la responsabilidad de retribuir. Sí, increíble. Yo tenía varias preguntas y respondiste varias con antelación. Oye, aquí tuvimos a Miriam, tuvimos a Miriam, ¿cierto, JP? Tuvimos a Miriam en un par de capítulos. Sí. Estuvimos hablando ¿de quién fue? ¿De García Márquez, creo? Sí. Sí, de García Márquez estuvimos en 2 capítulos hablando con ella, y también de su obra y de Pájaros Errantes, que fue en su momento que fue lo que originó toda la conversación. Alejandro, pero volviendo a tu obra poética, más o menos, a grandes rasgos, tu arte poética, ¿hacia dónde va dirigiendo? ¿Hacia dónde está visualizado actualmente en los libros que tienes? ¿Y hacia dónde esperas proyectarla o hacia dónde piensas que puede ir emigrando? Porque generalmente los escritores estamos constantemente cambiando, no cambiando forma de ser, no contradiciéndonos entre nosotros mismos, pero sí buscando nuevas vías para transmitir el mensaje. Sí, eso es complicado, ¿no? Porque sobre todo cuando uno es joven, tiene mucho camino por descubrir y mucho que aprender. Y uno finalmente puede tener toda la idea, o sea, toda la edad que quieras, pero siempre está aprendiendo, siempre es un aprendiz de la vida y de la poesía. Así me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años atrás, no sabría cómo responderte. Pero bueno, hace poco publiqué 2 libros, Color a Historia y Los errores de nuestros padres, que fue mi segundo libro, el que tiene Alejandro ahí. Y Los errores de nuestros padres es un libro que me permitió autodescubrirme, porque yo venía de Estirpe, que era un libro que trataba sobre Lota y de su patrimonio cultural. Yo tenía muy claro que quería hablar desde la juventud, porque de Lota se escribe mucho desde la memoria, desde el testimonio, y decía, oye, pero ¿cómo no va a haber un libro que hable desde los jóvenes? Y de cómo uno ve la ciudad, y cómo uno ha heredado y recibe esta ciudad para hacerse cargo también. Sobre todo porque veía a los de mi generación muy perdidos en eso. Yo fui a muchos colegios a preguntar qué pensaban los chicos de patrimonio cultural y de Baldomero Lillo, justamente. Y hace 10 años atrás la gente no tenía ni idea en los colegios. Los alumnos no sabían ni que tenían abuelos mineros. Entonces, wow, ha sido un trabajo muy largo el del patrimonio cultural. Pero yo pensaba en mi segundo libro, ¿cómo va a ser mi segundo libro tratar sobre Lota también? No puede ser, ¿cierto? Porque uno se estanca y no voy a ser el chico Estirpe, me conocía del chico Estirpe antes, por toda la vida. Y en Los errores de nuestros padres, a mí me gusta decir que es un libro que está escrito desde la otra vereda de Estirpe. Estirpe toma el paisaje y uno se interpreta a partir de ese paisaje minero que te rodea. Pero en Los errores el trabajo es contrario. ¿Qué ciudad es la que habita dentro de uno? ¿Cuál es esa identidad? ¿Qué personajes están en mi historia que yo quiera mostrar? Y ahí te das cuenta, y ahí me di cuenta, que mi poesía
El gran conflicto que tenía era el quién soy. ¿Dónde estaba mi identidad? ¿Por qué? Porque Chile es un país que está perdiendo mucho, es justamente el quién es. Ha perdido su pasado, ha perdido su memoria, reniega de su memoria, que es peor todavía, siendo que tenemos tantos temas que todavía no hemos logrado resolver como sociedad. Entonces, cada hablante lírico de mi segundo libro son justamente personajes que tienen mucho futuro por delante, pero ese futuro está marcado sí o sí por ese pasado que les antecede. El Agar en el desierto creo que es el gran ejemplo de eso. Una mujer que anda por el desierto y que ha sido abandonada por su esposo junto a su hijo, y ella se ve en la necesidad de clamar por la vida de su hijo. A Dios, ¿me entiendes? A una cosa tan grande, tan abstracta como lo es Dios. Entonces, eso es ejemplificador de gran parte de mi poesía. En mi poesía siempre hay un pasado, siempre hay un antes, siempre hay algo atrás que o se está perdiendo o que es demasiado fuerte y que define el camino que viene hacia adelante. Siento que a medida que uno va resolviendo esos nudos, se hace y puede ir empoderándose más también de la historia que quiere construir y que quiere escribir. Por eso me preocupa, por eso lo escribo, por eso me conmueve también. Y por eso cuando voy a una ciudad, lo primero que hago es visitar sus lugares más antiguos, hablar con las personas más antiguas de la ciudad, porque ahí está la memoria y están esos temas que insisto, en Chile, a nivel de sociedad, no hemos logrado resolver. Es increíble cómo el chileno tiene esa cualidad, el latinoamericano, yo creo, de irse construyendo con su pasado, encontrarse con su identidad, tanto en el ámbito personal como también en el ámbito escritural, social. Claro. Es increíble cómo me hace mucho sentido lo que mencionas tú, Alejandro Concha. Yo creo que cada uno de nosotros hace ese viaje como un viaje del héroe con respecto de encontrarse con su cultura, porque creo que no se cultiva mucho la cultura y la identidad regional, sobre todo. A mí me ha pasado mucho con Florida, descubrí que mi abuelo era de allá, y desde ahí comencé a construir mi identidad como sujeto, y de ahí me encuentro con la escritura también. Entonces es increíble cómo, yo me imagino que JP, a lo mejor, yo he leído textos de JP y también veo reflejadas algunas cosas de esas. Sí, me llama mucho la atención, Alejandro Concha, con lo que tú mencionas. No sé si JP tú quieres mencionar algo o pasamos a la labor como editor de Alejandro. ¿Sí? Quería acotar una cosa, porque acabas de mencionar Latinoamérica y el continente. Para Los errores de nuestros padres, yo investigué mucho de qué es lo que se estaba escribiendo a nivel continental. Leí muchos poetas latinoamericanos de diferentes voces y me di cuenta que, sobre todo con el tema de la conquista y la colonización, todavía tenemos muchos temas pendientes. La historia de Latinoamérica es una historia de cruces, de golpes y de violencia. Es una historia que además está construida sobre sangre y sobre la negación del pasado. O sea, gran parte de los conquistadores lo primero que hacen cuando llegan, además de arrasar con todo, es quemarlo todo, destruir las grandes ciudades, acabar con la cultura para imponer la propia. Y ese conflicto del no saber quién somos frente a la historia es lo que también de alguna manera nos convoca a seguir escribiendo ahora. Y como te digo, es un tema que, claro, yo lo veo mucho en tu obra, Alejandro, porque La curva del ingeniero, por ejemplo, es una obra de teatro primero, pero después de literatura es también una obra patrimonial, o sea, tiene una vocación con respecto a la comunidad que construye y se vincula con ese lugar en específico. Y eso que te ocurre a ti, y que me ocurre a mí, y que seguro le ocurre a JP, le ocurre a mucha gente en Latinoamérica. Entonces hay que hacer una reflexión profunda sobre eso. ¿Cuál es nuestra posición en la historia y cuál es nuestra responsabilidad frente a eso? Para eso hay que escribir poesía. Sí, sí. Bueno, JP menciona hartos lugares, por ejemplo, menciona acá Concepción, él hace referencia a la tierra donde él nació, se crió y todo eso, entonces igual está pendiente, está presente sus raíces. He leído sus textos de muy buena calidad. Pero yo creo que los tres coincidimos. Sí. Destruye Conce, sí, pero menciona Conce. Sí. Claro, que es una labor de... No, dale. No, dale, termínala porque... Igual destruyo Lota muchas veces. Porque es una labor necesaria, ¿no?
Lo que pasa es que, mira, quiero que se sitúen en el Lota en el que me ha tocado vivir. El Lota que a mí me toca vivir es un Lota que se está construyendo desde el turismo. Durante mucho tiempo, en Lota se solía decir que a los estudiantes había que educarlos en su historia porque iban a recibir visitantes turistas. Eso yo lo considero grave, porque está anulando completamente el vínculo que existe, el vínculo emocional, intelectual, de todo nivel, que existe entre la persona y aquellos lugares que le pertenecen. Lota, todas las ciudades turísticas se venden desde una postal, desde un calendario. Se venden desde la fotografía perfecta. Se vende desde el comercio, una comercialización de la memoria. Entonces, destruir también Concepción, destruir Lota, es una forma también de hablar de esos rincones que no están al ojo del turista. Color a Historia justamente es un ejercicio de eso que realizamos con el pintor Jorge Torres. Jorge pinta óleos de lugares que el turista no ve. Son lugares históricos, pero son lugares que están en ruinas. Son lugares que paseamos y pasamos todos los días por él. Son lugares que están llenos de basura. Y esos lugares son también bolsos de significado. Hay una obra, que no puedo recordar ahora su nombre, y he intentado recordarlo en los últimos minutos, de un norteamericano en California, en una zona industrial también, y se llama Monumentos de ese lugar. Entonces, lo que él hace es justamente hablar de estos márgenes estructurales, infraestructura abandonada, como también márgenes culturales, o sea, sitios que hemos lentamente ido aportando de nosotros. Y a propósito de eso, Jorge Foz, que es un poeta lotino, tiene un poema que se llama Grisú, donde dice: la mina del carbón dejó ruinas, dejó toneladas de tosca y de escoria, pero la escoria es solamente el relave. No, la escoria son las personas que viven en los cerros amontonadas en situación de pobreza. Son los niños que se sientan a fumar marihuana todos los fines de semana en la esquina de las casas. ¿Ya? Y eso es necesario decirlo. Es necesario decirlo. Sí. Concuerdo completamente contigo, tocayo Alejandro. JP. Sí, yo quiero llevar a Alejandro al otro paso, porque en un momento, ya, lector, escritor, pero en algún momento decidiste dar otro paso y ser editor y también ser gestor. ¿Qué motivó a abandonar? Porque el hecho de ser escritor ya de sí es un trabajo complejo. Es un trabajo de investigación, es un trabajo de sacrificio. No vamos a entrar en la polémica de si es transpiración o inspiración, da lo mismo. Es sentarse solitariamente a hacer el ejercicio de escritura, que los tres sabemos de qué se trata. Pero las otras labores que estás realizando, de editor y de gestor, son labores nobles porque tú ya abandonas la forma narcisa del escritor para ayudar a otros, para colaborar con otros. Entonces, ¿en qué momento surgió eso? ¿Y cómo fue esa primera experiencia como editor? Y partamos ahí primero con la edición y después vamos a la labor que es gestor, de donde lo está haciendo bastante bien. Pero Alejandro, entonces, ¿en qué momento decidiste, sabes que aparte de escribir, también quiero ayudar a otros en su proceso de escritura? Sí, mira, primero fue un tema de necesidad, ¿ya? Necesidad personal, claro. Yo necesito trabajar en esto, pero sobre todo una necesidad a nivel social con respecto a mis compañeros de ruta en Lota. El año 2017, como te comentaba, yo publiqué mi primer libro en el contexto de un proyecto cuyo editor había abandonado todo a mitad de camino. Tuve que aprender todo a la rápida. Y ese aprender a la rápida me significó aprender a corregir, claro, pero también a darle un enfoque artístico al libro. Tuve que investigar harto, en muy pocos meses. Y de pronto tenía a escritores como Víctor Gómez o Carlos Lizama que escriben a mano sus libros y que estaban obligados a publicar por este proyecto y querían publicar con el proyecto, pero no tenían digamos, la práctica ni del computador, ni la práctica de nada en realidad. Y claro, muchas veces
sobre todo cuando son personas más adultas, ¿cierto? Escriben mucho, pero de pronto como que les falla un poco la ortografía o les falta un enfoque un poquito más amplio de lo que es el libro, como un producto que llega finalmente a un lector. Entonces, había que profesionalizar el libro en Lota. Había que profesionalizarlo porque ahí estaba la memoria de la comuna. Porque habiendo tanta gente que escribe, no podíamos permitirnos perder la oportunidad de darle a Lota una edición alternativa de su propia historia. De Lota se publica mucho y se escribe harto. Se escribe y se publica en las academias sobre todo. Muchas tesis, muchos papers, muchas investigaciones académicas para revistas, muchos libros de doctores en patrimonio o en historia que se publican diariamente y que llegan a librerías incluso hablando sobre Lota. Pero ¿dónde estaba la memoria de la gente? ¿Y por qué una persona de a pie que camina a Lota, que quiere a Lota, que conoce a Lota, por qué no puede escribir de esa memoria? Y aún más, ¿por qué estos libros y estos papers que se publican muchas veces en la academia y en las librerías no llegan a la ciudadanía? O no llegan a los lectores de Lota. Hay mucho interés por leer en Lota. Y a la gente le gusta leer de Lota. Te doy un caso. El libro de Eduardo Domínguez, Gracias Mina Lota, en su primer mes vendió 1000 copias. Antes del lanzamiento, que lo hicieron en el Teatro de Lota, salón lleno. Entonces hay mucho interés. La gente quiere saber, quiere aprender, porque aprender además les permite enseñar. ¿Ya? No es solo una labor de nostalgia, es también una forma de entender la ciudad. Entonces, frente a eso había que profesionalizar el libro. Y ese fue, digamos, como el primer impulso. Después, claro, esto creció a nivel de región. Hemos publicado a gente en Nacimiento, hemos publicado a gente en Lebu, hemos publicado a gente en Concepción, en Hualpén, en Talcahuano. Y la gente ha ido confiando en nuestro trabajo. Y digo nuestro porque, claro, yo trabajo en la Balandra Poética, soy como uno de los principales, pero no estoy solo tampoco en esta tarea. Y me ha permitido conocer la obra de estos autores y traerlos también a la luz, para que la gente los pueda leer, para que pueda acceder a sus escritos. Creo que yo amo demasiado, primero la poesía, como para... Y no es solamente escribirla, ¿me entiendes? Es leerla, es recitarla en voz alta, en voz baja, es verla impresa, incluso a mí me produce un amor enorme. Me gusta ver los versos, me gusta diagramarlos, me gusta corregirlos. Y esa labor de sentarse con un escritor al frente y permitirle encontrar su propia voz, esa labor de formación, esa labor de joyería del libro, es algo que por lo menos a mí me apasiona y me llena mucho hacer. Perdón si me alargué mucho. Oh, qué hermoso trabajo. Hermoso el trabajo de editor. Bueno, JP ha sido editor igual, entonces él sabe con respecto a este tema. Bueno, tengo que hacer un corte radical acá, pasamos a la sección, te recomiendo que pase la cortina, Alejandro. Bueno, yo quiero hablarles de un texto que se llama Lota en blanco y negro, del autor Norman Ahumada Gallardo, de Ediciones Universidad del Biobío, en conmemoración a los 20 años del cierre de la mina del carbón. Bueno, aquí el Alejandro Concha decía que desde la academia y todo me siento culpable de haber presentado este texto. No te preocupes. Está bien también. Está bien. Es necesario. Es necesario. Pero nos Sí. presenta, bueno, en mi defensa puedo decir que tiene que ver con entrevistas de personajes insignes de Lota. Ya también está el público común y corriente como Rigoberto Acosta Molinet, dice, administrador público, funcionario de Correos de Chile, Franklin Alarcón, presidente de uno de los sindicatos, Carolisa Macarrasco, ex minero, presidente de adultos, Fernando Concha San Martín, ex minero, que de hecho aparece en la portada ahí don Fernando Concha. Fernando, sí. Cito al autor y con esto termino mi recomendación. Dice, ya no es la Lota de Lillo, y creo que tiene que ver con lo que hemos dicho, ni su época, ni sus condiciones de vida. Es una Lota sorprendente, vivaz, dinámica, con una historia, con un presente. Y, punto suspensivo, a la búsqueda desesperada de un futuro. ¿Ya? Es un texto que habla sobre las condiciones sociales de Lota en la actualidad y busca de alguna manera eso, llevar
para reivindicar de alguna manera al pueblo, a la ciudad, al lotino en general, al minero, etcétera, al artista también. ¿Sí? Esa es mi recomendación de hoy. Buenísima. Alejandro, ya para ir cerrando, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Planes de lo inmediato? ¿Hacia dónde va tu poética y tus nuevos proyectos? Bueno, acabamos de publicar Color a Historia junto al pintor Jorge Torres. Se van a venir presentaciones, espero, en Concepción muy pronto, así que atentos a mis redes sociales, en Estirpe Poesía en Instagram y en Facebook también, Estirpe Poesía para todo. Y también, bueno, en verdad seguir con la gestión. Este año vamos ya por una nueva versión de Pájaros Errantes. Estamos con talleres de poesía también en Lota Alto, las escuelas de verano para chicos de liceo, hasta de los 19 años pueden participar y los estamos haciendo en el Parque de Lota, así que les va a encantar. Muchas veces, a propósito de lo que hablábamos del mar, el patrimonio cultural no es solamente lo material, sino que también es el paisaje, ese patrimonio inmaterial, ¿verdad? También es nuestro y tenemos que aprender a cuidarlo. Y es una gran recomendación, Alejandro, por cierto, porque las dos personas que mencionaste, Rigoberto Acosta y Carlos Lizama, son escritores también. Son escritores de Lota. Y son unos grandes, así que los recomiendo para su lectura. Bueno, eso. Nada más que agregar. Y muchas gracias por la invitación, de verdad. Yo estoy muy contento de poder hablar acá con ustedes. Me gusta mucho el programa y espero que siga para adelante mucho tiempo más. Es un espacio muy valioso. Bueno, un abrazo grande para todos y así cerramos el capítulo de hoy día de Pandémicos Literarios de Baldomero Lillo y Alejandro Concha. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí y JP, siempre es un placer. Que estén muy bien. Un abrazo. Sí, solamente agregar de que este fin de semana voy a estar en Lebu junto con Alfredo, Jaime, así que ahí les voy a hablar de los que estuve compartiendo con los dos Alejandro, que ambos son muy queridos allá en la zona, así que eso, un abrazo. Alejandro Concha, ¿tienes algún poema por ahí, algo última hora? ¿Me da el tiempo? Sí, terminamos contigo, nos despedimos Sí. y Sí, nos cerramos vamos con el contigo. poema. Claro. Siento que hablé harto. No, se hizo corto el programa. Sí, se hizo corto. Bueno, voy a leer un poema corto. ¿Ya? Este poema se llama Caliche. Dicen que los poemas no se explican antes, pero le voy a contar la historia. Cuando yo era más chico, a los 18, participaba en organizaciones de rescate patrimonial a nivel nacional. Y en Cartagena tuve la oportunidad de escuchar a una mujer cuyo gran rescate patrimonial no era un edificio, ni era una tradición, ni una costumbre. Era el cementerio de su ciudad. Ella venía desde una salitrera que había cerrado después de Chuquicamata, perdón, de estos campamentos mineros de cobre, y no le permitían entrar al cementerio. Entonces, su gran reivindicación era algo tan sencillo para nosotros que era ir a dejarle una flor a su padre. Caliche. Abandonaré la ciudad. Abandonaré, abandonaré, abandonaré. Y no acabaré de irme, no acabarás de soltarme. Irán mis zapatos y en la frontera algo quedará también de mí, hundido en los arenales del norte. Llevaré el cobre de tus hombros acuñado en mis labios. En ellos la pampa se abrirá, como manos, caliche, tu seña, como brote de malvilla en el desierto. Verán quienes vengan a recibirme, que en mis ojos moras, tamarugo, hasta en la punta de mis cabellos tu calma. En el desarraigo serás mi única resistencia. Muchas gracias. Buenísimo. Hermoso. Ahora sí, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.